10 millones de postes de bambú forman la columna vertebral de una infraestructura vial sin precedentes en Indonesia. La autopista Semarang-Demak se erige como el primer proyecto a nivel mundial en utilizar esta cantidad masiva de material vegetal para consolidar el terreno. Los ingenieros descartaron depender únicamente de los materiales convencionales como el acero o el hormigón para esta tarea específica. Pero esto es solo el comienzo. ¿Por qué se optó por bambú para reforzar un suelo considerado extremadamente débil y desafiante? La lógica de construcción tradicional sugeriría el uso exclusivo de elementos sintéticos rígidos para la base. Sin embargo, la respuesta técnica reside en que el bambú funciona como una solución natural, sostenible y rentable para completar la superficie de la carretera. Se puede notar cómo la textura fibrosa del material crea una base elástica capaz de soportar la estructura. 1.500 trabajadores cualificados ejecutaron directamente la instalación de un sistema de esteras de bambú masivo bajo el lecho de la carretera. La obra se sitúa justo al lado del mar de Java, una zona donde la construcción era antes casi imposible por la consistencia del suelo. A primera vista parece un método artesanal, pero en realidad es una ingeniería de suelos avanzada que estabiliza el terreno saturado. Se ve cómo los operarios alinean cada poste con precisión para maximizar la resistencia. Y esto no es el límite. El bambú se consolida firmemente como un material de construcción viable para el futuro de la ingeniería civil. Decenas de millones de metros cúbicos de agua golpean anualmente la zona costera norte de la isla de Java durante docenas de inundaciones recurrentes. ¿Por qué estas masas de agua resultan tan destructivas para la región aguas abajo? A simple vista, el terreno parece capaz de drenar el flujo natural de las lluvias estacionales, pero sin una contención física adecuada, el volumen hídrico inunda toda la zona en cuestión de pocas horas, paralizando la actividad local. Por esta razón, se desarrolló el proyecto Semarang-Demak, funcionando simultáneamente como vía de transporte y barrera marítima natural. La ruta total cubre 26,95 kilómetros, diseñada específicamente para proteger a miles de hogares del riesgo de anegamiento. Se puede notar cómo el trazado se divide en dos secciones técnicas: Semarang-Sayung, de 10,64 kilómetros, y Sayung-Demak, de 16,31 kilómetros. Transición al siguiente nivel de ingeniería. La inversión de 16,8 billones de rupias respalda la solidez de esta infraestructura masiva. Mientras la sección Sayung-Demak abrió oficialmente en febrero de 2023, el segmento Semarang-Sayung sigue en obra hasta principios de 2027, implementando esteras de bambú. A primera vista, el bambú parece un material demasiado simple para tal carga estructural, pero en realidad ofrece la solución más rentable y duradera para la estabilización del suelo. Porque comparado con otras tecnologías de cimentación, esta estructura resulta respetuosa con el medio ambiente. Se ve cómo el material natural se integra en el entorno sin causar contaminación ni afectar el ecosistema marino circundante. El suministro local permite que las operaciones de los barcos continúen sin interrupciones logísticas durante la fase de instalación. Y esto no es el límite de la ventaja estratégica del material. Indonesia posee 162 especies de bambú de las 1.439 existentes en todo el mundo. Esta abundancia de recursos asegura que el proyecto de infraestructura a gran escala pueda operar de manera sostenible durante muchas décadas. La barrera costera queda lista para resistir los elementos de forma permanente. 3 años de edad y 10 centímetros de diámetro mínimo son vitales. Cada vara se somete a procedimientos estrictos de estabilidad ante el agua de mar. ¿Por qué aplicar dos pruebas comunes? El bambú parece listo tras la recolección. Esto valida la fuerza mecánica y durabilidad real. Se ve cómo la prueba de flexión perpendicular
Evalúa la elasticidad. A primera vista simple, pero mide la recuperación tras la deformación. El equipo aplica la prueba de tensión transversal para medir tracción y torsión. Más adelante se complica. Se puede notar la resistencia en los 8 metros de longitud recta. El material cumple los estándares para su uso. 150 metros de ancho pueden llegar a abarcar los cimientos de esta obra en el mar. El bambú calificado viaja al sitio de construcción para servir de base a la futura autopista. Se puede notar cómo las varas individuales se hincan verticalmente en el suelo blando como estacas. Pero esto es solo el comienzo. ¿Por qué agrupan las varas en haces específicos en lugar de usarlas sueltas? Los operarios tensan las ligaduras manualmente con gran fuerza. Al atar firmemente cada 7 varas, forman un pilote compuesto sólido y resistente. La inserción de estos pilotes en el fondo ocurre a intervalos de 1 metro exacto. Se ve cómo disponen más varas para crear balsas horizontales que se colocan encima. A primera vista, el sistema de amarre parece sencillo, pero en realidad las cuerdas garantizan la unión segura según el diseño original. Más adelante se complica. Las esteras instaladas se hunden gradualmente en el agua profunda. El bambú se integra con el tiempo al arrecife de coral, reforzando la estructura submarina desde el fondo. La base queda lista para soportar la carga sin prisa. 150 metros de ancho cubre la superficie para el refuerzo bajo el agua. ¿Por qué usar tejido geotextil sobre las esteras? El despliegue parece una formalidad, pero funciona como membrana de separación y distribución de carga. Pero esto es solo el comienzo. Se puede notar cómo el material se extiende uniformemente. A primera vista, la tarea es básica, pero en realidad evita que la arena se filtre en los huecos del bambú. Esto estabiliza el fondo para la siguiente capa de material. Se ve la conexión precisa del tejido. Las secciones continuas forman un cojín técnico duradero. La base espera la fase posterior. 17 capas. Esa es la cantidad exacta necesaria para estabilizar el terreno bajo la futura vía. Tras asegurar el tejido geotextil, comienza la fase crítica frente a las costas de Java, con la llegada de masivos buques de dragado para formar la superficie de cimentación. Se despliegan naves de alta capacidad que bombean arena marina sobre todo el sistema de esteras de bambú, creando un cojín técnico uniforme y duradero. Pero esto es solo el comienzo. ¿Por qué se emplea específicamente la draga de succión por arrastre con tolva? A simple vista, parece un trabajo de transporte estándar que cualquier barco podría realizar. Sin embargo, este navío especializado posee tuberías bajo su casco que alcanzan el lecho marino para extraer arena y almacenarla en tolvas internas. Se puede notar cómo el material se rocía sobre las balsas de bambú mediante un conducto especial, cubriendo un área de más de 150 metros. A primera vista, el vertido parece una acción sencilla, pero en realidad extiende la base hasta los 6.000 metros, equivalentes a 6 kilómetros de autopista. Más adelante se complica. El proceso constructivo es continuo y metódico. Se alterna una capa de bambú con una de arena repetidamente. Se ve cómo la estructura gana altura progresivamente hasta llegar al nivel 17. Esta técnica crea una fundación sólida, altamente resistente a la carga y flexible ante el terreno marino rugoso. La base queda lista para soportar la infraestructura. El ciclo de dragado finaliza aquí de forma ordenada. Varias veces aumenta la velocidad de consolidación del terreno gracias al uso de drenajes verticales. Para acortar el tiempo de asentamiento en los cimientos de suelo blando, los ingenieros insertan tiras de material de drenaje verticalmente en el suelo. Estas funcionan como conductos eficientes, permitiendo que el agua contenida en los poros escape rápidamente a la superficie en lugar de quedar atrapada en el interior. Pero el proceso solo está cobrando fuerza. ¿Por qué es tan determinante la presión ejercida sobre estas capas? A primera vista, el suelo parece estable, pero el agua impide su compactación real.
Cuando la capa de arena superior ejerce presión de compresión, el agua se ve forzada hacia arriba a lo largo de los drenajes y se descarga, permitiendo que la base del suelo se estabilice rápidamente. Se puede notar cómo el terreno alcanza su firmeza estructural definitiva. Como resultado, la tasa de consolidación aumenta considerablemente, permitiendo que el proyecto llegue al nivel de asentamiento requerido en un tiempo mucho más corto. El área queda lista para la fase de construcción de la superficie de la carretera. 4 niveles distintos conforman el sistema de cimentación, listos para la pavimentación de la superficie. Desde este punto, el proceso avanza similar a las autopistas convencionales mediante múltiples capas superpuestas. Se puede notar cómo cada estrato cumple una función técnica específica. Pero esto es solo el comienzo. ¿Por qué la subrasante difiere del suelo natural compactado habitual? A primera vista, el terreno estándar parece suficiente para el soporte, pero en este proyecto se reemplaza por capas alternas de bambú y arena, actuando como la base principal de carga. A continuación, llega la subbase de piedra triturada para aumentar la capacidad y evitar que el suelo suba bajo presión. Sobre ella yace la capa base de material granular o mezcla bituminosa, distribuyendo uniformemente la carga desde arriba. Más adelante se complica. Se ve cómo la capa superficial queda en contacto directo con los vehículos, hecha de una mezcla de betún y agregados minerales. Esta garantiza un pavimento liso y duradero. La resistencia al desgaste completa la estructura de la vía sin prisa. 9.000 rascacielos conforman el denso bosque de acero y concreto que define el paisaje urbano de Hong Kong. Esta ciudad alberga casi el doble de edificios de gran altura que Nueva York y 3 veces la cantidad que posee Shanghái. ¿Por qué en medio de esta modernidad las estructuras siguen envueltas en materiales orgánicos? A simple vista, el metal parecería la elección obvia para la construcción vertical, pero el bambú ofrece una solución única. Hong Kong permanece leal a los andamios de bambú, una técnica con una historia que abarca cientos de años. Desde las autopistas sobre el mar de Java hasta las torres modernas, el viaje del bambú evoluciona de material humilde a pilar estructural. Antes de integrarse a la jungla de concreto, el material atraviesa un meticuloso proceso de selección, donde solo las varas más finas cumplen los estándares de construcción. El bambú seleccionado debe tener entre 3 y 5 años de edad para su uso. Se seca al aire durante al menos 3 meses para alcanzar la máxima solidez mecánica posible. A primera vista, este tratamiento parece un paso pasivo, pero en realidad es el factor clave que determina la seguridad general de toda la estructura de andamiaje. Cada vara soporta el uso repetido, pudiendo emplearse hasta 3 veces antes de deformarse o perder su flexibilidad esencial. Tras pasar la estricta inspección, el bambú calificado se transporta a los sitios de construcción para iniciar una nueva jornada. Pero esto es solo el comienzo. Se puede notar cómo el sistema envuelve los edificios desde el suelo hasta la cima, formando una intrincada celosía que se estira alto hacia el cielo. El sistema resulta ligero y fuerte, siempre que el ensamblaje se realice con precisión. 2 tipos de bambú dominan la escena: el grueso mozo para las secciones de carga y el más ligero guadua o gold duke para las conexiones del marco. Se ve cómo los operarios atan todas las uniones manualmente utilizando nudos de nylon, una habilidad que toma años dominar. En ciertas áreas se añaden soportes metálicos para incrementar la estabilidad. Gracias a su flexibilidad natural, el andamio envuelve balcones, fachadas curvas e incluso estructuras arquitectónicas suspendidas. Más adelante se complica. Mientras que en el pasado los andamios subían docenas de pisos sin protección, hoy la ley de Hong Kong exige estrictamente arneses de seguridad, cascos, guantes y zapatos antideslizantes. Aunque duradero, el bambú no es uniforme en tamaño ni forma, lo que exige una artesanía extremadamente alta. Cada unión se ata a mano,
y el error más pequeño podría afectar la integridad de toda la estructura. Las exigentes técnicas y la falta de sucesores han causado que el arte de los andamios de bambú desaparezca gradualmente en muchos lugares, excepto aquí, donde este material verde se mantiene vigente, celebrándose como un símbolo de artesanía y de identidad asiática. Mayor resistencia a la tracción que el acero. Esa es la cualidad física que define al bambú. ¿Por qué se le considera el material verde del siglo XXI? Su estructura ligera, flexible y fácil de trabajar sugiere una resistencia menor para el ojo inexperto. Sin embargo, su capacidad para soportar altas cargas y su rápida renovabilidad prueban exactamente lo contrario. En contraste, la producción siderúrgica exige quemar grandes cantidades de combustibles fósiles, como carbón y petróleo. Se puede notar el impacto negativo de las emisiones masivas de gases de efecto invernadero resultantes. A primera vista, la industria del acero parece accesible globalmente, pero no todos los países poseen la capacidad técnica para desarrollarla a gran escala. Esto eleva significativamente tanto los costos financieros como el daño ambiental, porque el bambú ofrece una ruta distinta, de origen local y bajo costo. Pero esto es solo el comienzo. Se ve cómo en las regiones tropicales la planta crece rápidamente, es fácil de cultivar y requiere un mantenimiento mínimo en comparación con la metalurgia. Por consiguiente, el material se consolida como el símbolo de la arquitectura sostenible del futuro. Una sola planta define la arquitectura del futuro y los utensilios del presente. Hoy, el bambú no solo se utiliza en la construcción masiva, sino que se ha transformado en un material ecológico para una amplia gama de productos de consumo como popotes, palillos, cepillos de dientes, tazas, cucharas y cestas decorativas. ¿Por qué esta fibra natural logra desplazar al plástico sintético en la industria moderna? A simple vista, su ligereza sugiere fragilidad frente al uso intensivo, pero gracias a su fuerte estructura de fibra longitudinal y su resistencia natural a la humedad, el bambú reemplaza eficazmente al material que ha causado una grave contaminación global. Cada popote o par de palillos de bambú puede parecer insignificante en tamaño, pero juegan un papel vital reduciendo los residuos plásticos de un solo uso y promoviendo un estilo de vida más verde. El proceso de producción es simple y mantiene una eficiencia energética notable. El bambú se corta, se hierve liberando nubes de vapor y se seca antes de ser pulido meticulosamente. Pero esto es solo el comienzo. Para la protección antibacteriana, el material se trata utilizando métodos naturales, como el vaporizado a alta temperatura o el remojo en vinagre de bambú. Como resultado, los productos no solo son seguros para la salud humana, sino también totalmente biodegradables tras su desecho final. Muchos pequeños talleres han crecido hasta convertirse en cadenas de producción sostenibles, creando empleos fijos para las comunidades locales. Por ello, el bambú no es solo materia prima, sino un símbolo de la economía circular que conecta naturaleza, personas y futuro. Y esto no es el límite. Se puede notar cómo una parte de los residuos de bambú se utiliza para producir carbón vegetal especializado. Este posee excelentes propiedades de absorción de olores para coches o habitaciones, así como capacidad para la filtración de agua. A primera vista, parece un simple desecho quemado, pero en realidad todo se utiliza con diferentes grupos a cargo de cada etapa. Durante la producción del carbón, también se crea un subproducto conocido como vinagre de madera de bambú, usado en medicina o como repelente natural de termitas. Un repelente natural interno protege eficazmente las fibras del bambú contra el ataque destructivo de las termitas. A primera vista, este recurso parecía un material humilde, limitado históricamente a la construcción de techos de paja y pequeños puentes en aldeas remotas. Pero bajo la imaginación y las manos de la humanidad, su valor estructural se ha redefinido por completo.
de un tallo delgado se ha convertido en la base sólida para carreteras que se extienden kilómetros hacia el mar. Pero esto es solo el comienzo. Se ve cómo los andamios de bambú soportan el peso de rascacielos en las ciudades modernas. ¿Por qué confiar en una planta orgánica en una era dominada por máquinas pesadas y aleaciones metálicas? El acero parece la opción obvia y única para la resistencia industrial. Sin embargo, el bambú recuerda que la verdadera innovación no siempre proviene de descubrir algo nuevo, sino de verlo familiar con otra luz técnica. Porque el milagro no reside solo en la fuerza física del material, sino en la capacidad de lograr resultados extraordinarios con lo simple. Esta adaptabilidad flexible prueba que el bambú es un material del futuro y no solo una herencia cultural del pasado. Se erige como un símbolo técnico de sostenibilidad y respeto por la naturaleza en nuestro mundo industrial. Y esto no es el límite. La integración de este recurso avanza hacia nuevas aplicaciones técnicas sin detenerse.